la mejor investigadora que hay. Prueba de ello es, pues, ha hecho multitud de artículos sobre el tema y varios libros. Uno de ellos es este que tengo en las manos, que yo se lo recomiendo a todo el mundo que esté interesado en este tema, porque la verdad es que un poco es el ABC. Yo lo tengo, como pueden ver ustedes, trillado, y por dentro, pues yo creo que no hay frase o párrafo que no esté subrayado, porque la verdad es que da multitud de datos. Antonina, la verdad es que es una persona que va a lo profundo del tema, pero también se recrea en la anécdota, con lo cual lo hace muy ameno. Y ya no me enrollo más, pero quiero decir dos cosas. Todo el currículum lo tienen ustedes en el programa de mano, pero no me resisto a decir que estamos ante una galardonada con la Creu de Sant Jordi en 2006, un galardón de la Generalitat de Cataluña. Me parece un galardón importante, y también quiero decirles que ella viene ahora mismo de ser nombrada académica de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Lo he dicho bien, ¿verdad, Antonina? O sea que enhorabuena por ese nombramiento, porque es algo importante. Yo sé que a ti te hace te gusta mucho que en tu tierra te hayan reconocido también eso, y a mí me parece que es una cosa, pues, a tener en cuenta. Por eso, mi felicitación por ese nombramiento. Y sin más, te dejo la palabra. Nos va a hablar de todo esto, y yo estoy seguro que va a ser una conferencia amena e interesante. Adelante, Antonina. Es este, ¿no? Es este, para ti, tú tienes también aquí. Bona nit. Aquí no había estado nunca, pero sí que he estado bastantes veces en Hospitalet, hablando. De hecho, Clarina Vicent, que fue quien ha iniciado el curso hace como 2 semanas, una conferencia interesantísima. Ella es seguramente la primera alumna de Rafael Barradas. Ella es uruguaya. Ella vino cuando el exilio de tanta gente uruguayas y de Buenos Aires, bonaerenses, a Barcelona, y entonces la conocimos. Venía con el drama personal de separación y un niño pequeño y 2 mayores, es decir, era una persona que estaba muy integrada también en todos los movimientos sociales, y entonces la acogimos porque aquí se trabajó mucho por el exilio en los años 70 y 75 para adelante hasta 85, con la gente, como todos sabemos, seguramente vosotros también estabais implicados, con la gente. Hola, aquí hay una experta hoy, cuánto lujo, qué vergüenza, de los movimientos sociales y de acogida a las gentes que venían, y entonces nosotros la conocimos. Y luego estuve en Montevideo, en Uruguay, porque yo trabajo sobre la mujer en la República, la guerra y el exilio, y entonces estuve entrevistando a muchas mujeres en Uruguay, nuestras, que no habían podido venir, otras que se habían quedado, y hablé con los hijos, y pasaron cosas maravillosas. Uruguay es un país, seguramente conoceréis cosas de él, era un país muy culto, era la Suiza realmente en los años 10 y 20 de América, ¿no? Con unas leyes extraordinarias, laicas, y una pedagogía fabulosa, y sobre todo una convivencia increíble entre sus gentes. Por eso fue tan fuerte lo que pasó y tanta gente salió del país. Y todo esto para presentar a Clarina, porque el otro día hacía mucho frío, no hubo mucha gente, igual que yo iba bastante gente y unas caras estupendas. Ese día había poca gente y verdaderamente la conferencia de Clarina fue espléndida, espléndida. Y yo voy a hablar un poco más de la cosa social, pero ella habló realmente de la pintura de Barradas. Bueno, todo este preámbulo largo para decir que yo conocí a Barradas recién llegada aquí en los años 70,
Y de hecho, Clarina y yo hicimos, creo que la primera exposición en el Museo de Barradas. Ella me lo descubrió, yo había hecho García Lorca en Cataluña y claro, tuve necesidad de ver a toda la gente que había intervenido con Lorca en Cataluña. Es decir, tuve la gran suerte de entrar en el archivo de Ana María Dalí y de Federico García Lorca, y entonces, sobre todo en el de Lorca, en el de la familia de Lorca, pude ver toda la correspondencia de los amigos de Lorca que había tenido durante su periodo. El periodo lorquiano-catalán va del 25 al 35 y hasta enero del 36, es decir, que él con Margarita Xirgu viene a despedirse de Barcelona cuando ellos no lo saben, tanto Margarita como Federico. Margarita no va a ser fusilada como Lorca, pero va a permanecer en el exilio hasta su muerte. Y hay unos epistolarios extraordinarios, esos epistolarios que tanto nos ayudan a la gente que escribimos, porque realmente el epistolario es una cosa íntima en el que, por ejemplo, Lorca no pudo hacer su biografía, su autobiografía o sus memorias. Él era un ser vivo y lleno de vida y joven, pero sin embargo sí que tenemos una autobiografía de Lorca y está en su correspondencia. En esa correspondencia con los amigos catalanes y de todas partes, pero hoy vamos a hablar de Lorca en Cataluña, con Barradas. Y entonces ahí están sus amores, sus desamores, sus encuentros con la gente, el poema que hace, los problemas que tiene, el amor que lo ha dejado, el amor que él desde el balcón, de la huerta de San Vicente, donde vive en Granada, añora. Todos esos pensamientos que se ponen en una carta cuando va dirigida a una sola persona y que no creemos que esa carta no la va a leer nada más que la persona a la cual va dirigida. Realmente hemos perdido mucho, hemos ganado con el ordenador, pero hemos perdido la correspondencia. La correspondencia que a la hora de escribir es tan importante, puesto que ahí encontramos al ser humano en cueros vivos. Cuando escribimos una carta a una persona íntima o que nosotros creemos que merece nuestra amistad, nos volcamos en ella creyendo que va dirigida solamente. Pero estos grandes personajes, pues eso trasciende y es una gran ayuda para conocer a la persona y a la obra, porque Lorca está continuamente hablando de lo que está escribiendo. Y este es el Lorca, como ya digo, de 1925 a 1936, enero del 36. Él conoce a Barradas el año 20, porque Barradas le hace la escenografía del Maleficio de la Mariposa. En 1920 Lorca tenía 22 años. A esa edad raramente a un autor, una compañía se compromete a ponerlo en escena, puesto que es una persona desconocida, puesto que es una persona que todavía no ha hecho una carrera, donde es conocido y donde ha demostrado lo que vale, ¿no? Entonces, esta primera obra de Lorca era muy importante para él, porque él estaba en la residencia de estudiantes. Cuando se estrena esta obra con Barradas, que es el gran figurinista y el gran decorador, escenógrafo de la obra, pasa algo increíble. Toda esa ilusión que tiene Lorca, porque verdaderamente le dice a los padres cuando quieren que se vaya a Madrid, se vaya a Granada, puesto que dice, luego le dirá, ha fracasado como poeta y ha fracasado como dramaturgo, estamos perdiendo dinero, nos cuesta tanto. Es decir, son cartas interesantes, porque también estamos viendo el círculo familiar de Lorca, ¿no? Cómo él está atosigado sobre todo por la madre, y la madre es la que lleva la voz cantante, la madre que ha sido siempre la que ha protegido al hijo, porque ella desde un principio ha sabido de la homosexualidad de su hijo desde niño. El padre no, y no lo quería reconocer. Por ejemplo, el padre era un gran caballista, el hermano Francisco García Lorca de Federico era un gran caballista,
Y Federico no sube a los árboles, Federico juega con las hormigas, habla a los animalitos, es decir, es una persona muy frágil y muy femenina. Y un día el padre, que no es que no lo quisiera, pero aquel hijo mayor en el que él tenía fundadas tantas esperanzas, la verdad es que le resulta una persona muy frágil y muy femenina y lo sube en un caballo a la fuerza. Claro, a Federico le da un ataque de llanto y es la madre la que lo apea del caballo. Y yo pienso que ese apear a Federico del caballo va a ser siempre lo que va a ser la madre. La madre se está dando cuenta de todo, cosas que los demás no ven. Pero sin embargo es muy dura al enjuiciarlo. Realmente resulta doña Vicenta, que era maestra de Fuente Vaqueros, como todos sabemos, resulta una persona dura. Hay unas cartas que verdaderamente nosotros que tenemos esa idea de Lorca, la idea que realmente era, que nos duele cuando él está haciéndole las cuentas a la madre, de las 500 pesetas que me mandasteis, 100 han ido a un ramo de flores para Margarita Xirgu porque le han hecho un homenaje y estoy obligado, y él le está dando cuenta, me he gastado en un café tanto, es decir, pequeñas cosas de un hombre que ya es un hombre, pero que está sujeto a los padres, como todos los niños ricos de la época, están sujetos a los padres y que le están costeando la carrera y luego hacen oposiciones y ya a los años, a lo mejor con 30 años, ya el hombre se casa, ¿no? Y es decir, que por eso os digo que el epistolario de Lorca es de una enseñanza increíble y muy interesante para saber cómo Lorca reacciona ante todas estas cosas. Y entonces Federico tiene puesta su esperanza en el maleficio de la mariposa, pero que realmente con 22 años a un autor dramático, hay muy pocos autores en compañías de teatro, que es lo que había entonces, casi siempre regidas por una mujer. Es un fracaso y no porque la obra no sea buena, porque verdaderamente leemos la obra y es una cosa maravillosa, sino porque sus personajes eran animalitos, eran moscas, eran una mariposa, eran gusanos, y el público español, este teatro se hacía en Europa, pero el público español no está acostumbrado a que los actores se metan en estos papeles, y entonces el público del Gallinero las obras tenían éxito, dependía del Gallinero, de los pateos que se llamaban. Realmente los pateos sonaban mucho porque los suelos eran de madera y entonces era la gente realmente quien definía si esa obra valía o no valía o si iba a seguir en cartel o no. Y entonces es un pateo y es un fracaso. Y Federico va a vivir con este fantasma cuando hace su obra Mariana de Pineda. Mariana de Pineda, que es una obra en la que también interviene Barradas, es una obra de emoción infantil y juvenil, porque él aprende la historia como tantos niños, y eso él lo escribe muy bonito, tantos niños que aprendían jugando a la historia de España. Como todos sabéis, Mariana de Pineda es una mujer que muere por defender la libertad y no denunciar a sus compañeros de causa, entonces sube al patíbulo y nada menos tiene una muerte en Garrote de Vil, feroz, tremenda, ¿no? Y Federico es uno de los niños que ha jugado a corro en las calles de su pueblo, y en el año 11, cuando se trasladan a Granada para estudiar, los dos hermanos empiezan a estudiar en el instituto, oye a los niños también cantando los romances de Mariana, pero él dice que en las calles de su pueblo los niños tenían las voces más trágicas que en Granada. Esta convivencia de esta figura, una convivencia emocional desde niño, tenía que ser Mariana una de las primeras obras que él escribiera. Es el primer drama realmente, porque estaba en el pueblo, estaba en la tradición, estaba en las costumbres y estaba en la historia. Y aquí se encuentra también con Barradas. Es un momento
desde el año 22 hasta el año 27 que se estrena esta obra, pasa momentos increíbles. A partir de que Barradas le hace los decorados, hay una amistad entrañable. Las cosas que Federico escribe sobre Barradas y que piensa y que quiere, y también algunas veces lo sabemos por las cartas del propio Barradas, cómo es Federico, cómo lo quiere, qué amistad tienen. Y porque realmente en Barradas le llamaban el apóstol de Hospitalet, y era realmente un apóstol laico, pero era de esas personas que las quiere todo el mundo, por su condición, por esa modestia suya, por ese arte y sobre todo por ese saber estar cerca de los que le hacen falta que se le ayude. De ahí que cuando Margarita Xirgu, que conoce a Federico en 1926, Federico le ofrece la obra de Mariana de Pineda, se atreve a decirle que ella no la va a estrenar, y no la va a Margarita le dice que por qué, y él dice: cuando usted sepa que grandes compañeras suyas me la han devuelto. Y se la han devuelto porque en España estaba la dictadura de Primo de Rivera, y Mariana de Pineda era una mujer revolucionaria, por lo tanto era un personaje no querido por la dictadura, y en efecto esas actrices ¿me puede entrar un poco de agua? Esas actrices que se lo devuelven a Federico, pues eran no Xirgus, es decir, eran mujeres timoratas, eran mujeres que no se atrevían a dar un paso hacia una obra peligrosa, como ellas creían, o hacia el progreso. Entonces, cuando se conoce con Margarita, es un momento extraordinario para Federico, porque Margarita él le dice: cuando sepa que compañera suya me la han devuelto. Y entonces Margarita le dice: ¿y por qué? Si me gusta la estrenaré. Margarita corre estos riesgos siempre ante obras como la de Alberti, cuando llega la República y Alberti le ofrece la obra de Fermín Galán, que es una obra tremenda, que por pocas matan a Margarita, puesto que ella sale de virgen, pero sale defendiendo a los revolucionarios y entonces cuida a los heridos. Es decir, es una obra muy fuerte, pero ella corre ese riesgo. Se libra porque en el teatro hay gente de izquierdas, muchos anarquistas, y gente de la nobleza de Granada, de la aristocracia, y entonces suben al escenario y alguien echa el telón ese de hierro que había en los teatros. No sé ahora si siguiera existiendo eso, pero iban a linchar a Margarita Xirgu pues porque uno les molestaba que siendo virgen se hubiera metido a revolucionaria, y otros pues porque no estaba bien que jugara con estos términos, ¿no? La cuestión es que Margarita le estrena la obra en Barcelona. Él ha venido el año 25 a Barcelona, invitado por los Dalí, y en la casa de los Dalí, en Cadaqués, hace una lectura de Mariana de Pineda. El padre, don Salvador, hace que haga otra en Figueras, ante la intelectualidad de Figueras, y hay un renacer y una esperanza de que esta obra se va a estrenar. Y sigue el problema de Lorca, atosigado por los padres, pidiéndole que vuelva a Granada de forma muy, muy seria, porque ha fracasado en el teatro y en la poesía. Algo increíble, ¿no? Entonces, claro, todavía no es el año 28 en el que Federico publica El romancero gitano. El romancero gitano es el gran sarto de Federico, aunque él hay poemas que no está de acuerdo con ellos, y luego lo veremos, pero verdaderamente la gente compra el libro aunque no sepa leer, se lo hace leer, y bueno, es el gran descubrimiento de Federico como poeta popular. Aunque los romances, pensamos algunas veces en La casada infiel,
que las mujeres, es decir, llega a odiar este romance porque dice que siempre se lo piden las mujeres insatisfechas. Pero verdaderamente los romances del libro de Federico, del romancero gitano, son buenísimos, ¿no? Lo que pasa es que él se ha bajado a lo popular. Él está con el pueblo y está con los gitanos. Realmente no solamente estaba desde el libro, sino era amigo de los gitanos. Tanto en Granada como aquí, que se va con Sebastián Gas a ver Sebastián Gas y Barradas a Montjuïc, a oír, a bailar y cantar a los gitanos de catalanes. Es un momento mágico porque Federico estrena la obra el 24 de junio de 1927 y está arropado por toda la intelectualidad catalana. En la obra están sus amigos cerca de él, naturalmente Barradas. Hay una carta de Juan Gutiérrez Gili en la que él le dice que estando Federico aquí, él es su sombra. Barradas le dice a Gutiérrez Gili, le escribe esto: no puedo dejar a Federico, estoy con él y como si fuera su sombra. Ha sido de gran interés el epistolario de Gutiérrez Gili. Hay muchos descubrimientos en estas cartas, como ocurre siempre, que no se conocía, como ocurre cuando investigamos y seguimos investigando sobre una misma cosa, ¿no? Sobre todo esas cartas que insisto tanto, que son tan importantes a la hora de historiar o de poner a un personaje de pie. Y la obra tiene un escenógrafo de sesión, aparte de Margarita Xirgu, que es la primera actriz, no solamente en España, sino que hace teatro también en Europa y teatro comprometido, sino que va a tener un escenario, de ser una obra rechazada, va a tener a la mejor actriz de Cataluña y de España, y luego va a tener un escenógrafo de una persona muy joven como es Federico, como es Salvador Dalí, y que es la primera cosa que hace para el teatro. Para él fue muy importante, están las cartas en las que Federico le está asesorando, puesto que Salvador Dalí no conoce Andalucía y no conoce en el convento que Mariana de Pineda pasa los últimos días de su vida, cuando descubren la bandera, ¿no?, comprometida para un alzamiento por las calles de Granada. Y es algo importantísimo la idea que el ser tan joven como era Salvador Dalí, las ideas que tienen, y es una carta maravillosa donde él hace el planteamiento de todo lo que él piensa acerca de lo que va a hacer con esa escenografía, y insiste, naturalmente asesorado por ti, ¿no? Pero además de esta alegría de Federico de verse convertido en autor dramático, porque un autor puede tener muchas obras escritas, pero hasta que no pisa un escenario sus obras no se le considera dramaturgo. Y luego está arropado por Salvador y Xirgu, sino por toda la intelectualidad catalana. Al día siguiente le ocurre algo fantástico, y es que sus dibujos, Sebastián Gas, que un día en el Café del Rin, café muy importante barcelonés, la gente la hacían realmente en los cafés, tanto aquí como en Madrid y como en toda España. Los cafés eran sitios de reunión y eran sitios donde la gente iba a pasar realmente el día, donde se citaban y donde realmente vivían muchas veces, sobre todo en invierno, que los artistas no tenían mucho dinero y con un café a lo mejor se pasaban todo el día, y allí iban sus amigos. Y le enseña a Lorca los dibujos suyos, dibujos coloreados. Son dibujos infantiles, con una gracia enorme, con una modernidad increíble en aquel mundo de las vanguardias, y hay una serie de amigos, entre ellos Barradas, que suscriben el programa. Es un programa muy humilde, muy sencillo, pero que tiene una gran importancia para Federico, puesto que es la primera vez que expone sus dibujos en público. Él había hecho una primera exposición en Granada, pero la había colgado de la
cortinas de un salón al cual pues, las que había tenido acceso a sus dibujos, y tampoco los entendía mucho. Pero este verse tratado como autor para Federico fue muy importante, y él en una carta a Sebastián Gas le dice: si no fuera por vosotros los catalanes, yo no hubiera seguido pintando. Realmente Federico estaba en una etapa que ya había superado la musical. Federico era músico. En Granada sus compañeros le llamaban el músico, porque realmente fue su primer amor la música. Pero cuando el profesor de música le dijo a la madre que tenía que mandarlo a París, puesto que ya él no podía enseñarle más, la madre tenía el fantasma de sus cuñados, de los 11 hermanos del padre de Federico, que 2 eran músicos callejeros. Vivían pues como viven los músicos callejeros, ¿no? Y ella no quería que su hijo fuera un músico más en la familia. Y Federico empieza a escribir y a hacer poesía. Una poesía dedicada a las hormigas y a cosas de la naturaleza, pero de una belleza increíble. Pero la música, como la pintura, van a ser esas amantes secretas que Federico nunca va a dejar, puesto que va a ser música para sus obras y va a ser los decorados. Va a ser los decorados para sus obras, y precisamente el de Bodas de Sangre se quema en un teatro cuando ella llega exiliada a Chile. En Chile funda una escuela de arte dramático que la universidad se la anexiona, puesto que no hay escuela. Es decir, es una época de gentes extraordinarias, esa generación del 27 catalana, tanto en música como en pintura, como en la dramaturgia. Y Margarita Xirgu es una mujer de la generación del 27. Difícilmente, o nos está costando mucho trabajo darle visibilidad a las mujeres del 27, que hubo muchas y muy buenas, porque no eran reconocidas. La generación del 27 era una generación de hombres, pero sin embargo ahora ahí hay una persona que está al fondo, que ella está estudiando mucho esta faceta de las mujeres del 27, pues con las mismas vanguardias y los mismos anhelos de romper con todo lo que han dejado atrás, como hacían los hombres, como hicieron, y el camino que seguían, ¿no? Y en estas cosas que estoy contando, está Barradas siempre al lado de Federico. Barcelona se ha convertido, pues seguramente, en la primera ciudad en el que Federico descubre las vanguardias, en el que se encuentra muy a gusto, en el que se encuentra con compañeros de viaje que le enseñan cosas, que le descubren cosas. A su vez hay un trasvase de toda esa carga de genio que él trae y de drama, y hay una amistad maravillosa de Federico con los catalanes. Es en esos 10 años o 10 años y pico en el que Federico está aquí. Pero quiero hablar naturalmente de Barradas, porque me estoy yendo mucho con Federico, porque han puesto por ahí Federico en esto, pero realmente en la exposición está todo este mini curso que se está dando sobre Barradas, que el año que viene cumple el 125 aniversario de su nacimiento. Y ahora, cuando veníamos, un señor que me ha traído encantador en su coche, pues decía que Barradas era un tanto desconocido en Hospitalet. Verdaderamente yo he dicho que esto es una cosa que hay que llevar a las escuelas, que los niños conozcan realmente, antes que nada, los personajes que han dado luz, cultura, pedagogía, música, que han hecho avanzar las artes y que verdaderamente son monumentos humanos
y a los que hay que rendirle homenaje. Y está muy bien que los niños crezcan no viendo a mejor los personajes de fuera, sino que primero conozcan los personajes de su pueblo, su lugar. Perdonar el concierto de toses. Y Barradas, a partir de los años 70 y pico, da un paso grande, cuando verdaderamente empieza, hay un poco de luz y podemos ya hacer cosas. Aquí hay exposiciones importantes de Barradas y en Madrid sus cuadros se cotizan. Él siempre fue un hombre que vivió en la miseria casi absoluta. Él llega a España en 1914, llega a Barcelona, viene un compañero suyo que tiene una beca, y estas son las personas catalanas que os voy a decir ahora. Él tiene una beca y la comparte con Barradas, que tiene muchas ganas de venir a Europa, a conocer las vanguardias. Es un gesto de una persona increíble. Y Salvador es muy pobre siempre. Él nació en 1890, el padre murió cuando él tenía 8 años. El padre era pintor y decorador, era valenciano, de Torres de Valencia, de Badajoz, y la madre era sevillana. Y es decir, pero cuando el padre muere, que él tiene 8 años, él ya está pintando, él ya está dedicado casi absolutamente, su ilusión y su amor están encaminadas allá. Es decir, que podemos hablar de genes o podemos hablar de aquella cosa que el niño tiene desde que nace, a su padre pintando y decorando. Y desde luego siempre en una casa muy modesta, donde hay lo justo. Y él empieza muy pronto a asistir a la Escuela de Bellas Artes en Montevideo. Ya empieza a hacer exposiciones. Es un dibujante extraordinario, con muy pocos años, y lo podemos ver en las ilustraciones de libros, en carteles, en periódicos. Por ejemplo, funda El Monigote, que es una revista que yo tengo fotocopiada de cuando estuve en... que no sé si vosotros la tenéis. Tenemos algo. Pues yo daré las cosas que tenga porque es muy curiosa, es de una belleza increíble, es de niños. Él se le da muy bien los niños, se le da muy bien los animales, y verdaderamente es un placer ver estos dibujos que están llenos de ritmo y de modernidad. Hoy los vemos como si se hubieran cocinado hace mañana o pasado o ayer, ¿no? Es decir, que es un dibujante maravilloso. Y ya en su vida, muy pronto, está inclinada a lo que va a ser su vida, a pasar hambre, a trabajar mucho, a estar en los cafés y a fundar revistas, a intervenir en revistas, a colaborar en revistas. En muchos sitios, como a todo el mundo nos pasa que trabajamos en estos oficios, tanto de escritores como de pintores, y yo muchas veces se lo digo a mis gentes, no porque me veáis mucho por ahí, pero soy más pobre que las ratas, como todos los escritores o todos los pintores. Pero bueno, estamos ahí. Y Barradas es un ser verdaderamente, yo diría que prodigioso en todo lo que hace. Y viene a España, a Barcelona, como he dicho antes, en 1914, y decide, empieza a colaborar aquí en periódicos, en la Esquella de la Torracha, por ejemplo, que es una revista muy importante hoy con muchos estudios, puesto que es el mundo de humor y de tantas cosas de la vida catalana, ¿no? Y entonces decide irse a Madrid, pero claro, es una persona que no tiene un duro, y entonces se va andando y llega a Zaragoza y cae enfermo, y se lo encuentra una pastora. Todo esto es como un cuento, como quizás los cuentos que él ilustraba, y esa pastora se lo lleva a su casa, lo cuida,
luego lo internan en un hospital de Zaragoza y al cabo de unos meses se casa con esta mujer. Es una familia de campesinos hecha a medida de Barradas, con esa bondad, con esa lealtad, con esa solidaridad hacia los demás, porque esta mujer joven que se encuentra Barradas tirado, y imagino que a lo mejor que no tiene muy buena estampa, puesto que iba andando y iría pobremente vestido y pobremente comido, ella tiene este gesto de llevarlo a su casa y realmente lo salvan, ¿no? Pero no solamente ella cuando hace este gesto es porque tiene una familia detrás que sabe que no va a rechazar a este hombre que está herido de enfermedad, ¿no? Y este hombre se casa con ella. Es una mujer que luego vamos a conocer en Barcelona, no físicamente, pero sí por las cosas que nos han contado y por las cosas que la gente ha escrito sobre esta mujer. En el año 16 él está en Zaragoza. En cuanto él se cura, ya forma parte de la revista Paraninfo, que es una revista muy importante de la Universidad de Zaragoza, y él continúa siempre con esa fiebre, realmente diría yo, de esa colaboración suya y de ese trabajar suyo y de olvidarse de todo. Y en el año 16 regresan a Barcelona. Llega la familia suya, su madre y su hermana. La hermana es una pianista extraordinaria, Carmen Barradas, pianista y compositora, que es una mujer que tratamos de... tanto Clarina como yo tenemos mucho interés por ella. No es fácil, tenemos músicas y tenemos escritos de ella y tenemos gestos de ella, pero realmente para poner a una persona de pie en un libro se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero le seguimos la pista, puesto que es una persona que merece la pena recordarla, porque está inmersa en esa Barcelona vanguardista de artistas que llegan a su casa, que llegan sobre todo aquí a Hospitalet. Ellos llegan a Madrid llega la madre, la hermana, la mujer y Barradas. Y viven en la calle León, una casa muy pobre, muy modesta, que está enfrente del Ateneo. Y el Ateneo va a ser uno de sus grandes escenarios. Allí está el Café del Prado, enfrente del Ateneo. Hoy todavía se conserva un café del Prado. Y allí es donde él va a conocer a toda la vanguardia madrileña. Sobre todo conoce a una persona que es Ramón Gómez de la Serna, que tiene una gran tertulia, como todos sabemos, y es una persona que enseguida quiere todo el mundo y que protege todo el mundo. Entonces hay un pintor, un crítico de pintura muy bueno, un francés, José Francés, seguramente de lo mejor de aquella época, que logra que exponga sus cuadros, casi todos los cuadros que ha pintado en Zaragoza, y le presenta a un personaje, director de una compañía muy importante, Gregorio Martínez Sierra. Gregorio Martínez Sierra es un personaje que ha pasado a la historia de una forma increíble. La primera actriz es Catalina Bárcena, que es la que estrena El maleficio de la mariposa, y para la que Lorca escribe, describe a su protagonista, Mariana de Pineda, porque era una persona bella, rubia, no inteligente, pero que a la gente le gusta mucho. Las comedias que hace suaves, sin gran garra, pero sobre todo es una persona bella. Y esta mujer es la primera actriz de la compañía de Gregorio Martínez Sierra, la que le rechaza la obra de Mariana,
Y Gregorio Martínez Sierra es un señor que vive escondido siempre detrás de su mujer, que es María Lejárraga, que es una gran intelectual, una gran pedagoga. Ella es maestra de niños, es maestra de la que la Institución Libre de Enseñanza le ofrece una beca para que vaya a estudiar la pedagogía en Europa, y cuando regresa ella hace una tesis de lo que ve en Europa, como incluso en los colegios de monjas, las monjas hacen deporte con los niños, y ella escribe sobre su tesis basada en estas cosas que en España están absolutamente prohibidas. Naturalmente eso ni se lee ni se publica, ¿no? Tenemos noticias por la gente y por las declaraciones que ella hace, pero todo eso, que los niños estuvieran juntos en las escuelas y quisieran deporte, es una cosa pecaminosa. La Iglesia no lo permite, ¿no? Pero esta mujer además, bueno, luego ella políticamente, cuando llega 1931 y llega la República, Fernando de los Ríos la nombra diputada. Previamente por Granada se ha presentado a las elecciones y ella sale segunda con Fernando de los Ríos. Es una mujer absolutamente inteligente, preparada, gran oradora, gran escritora, gran dramaturga, escribe poesía, colabora con Falla, por ejemplo, en El amor brujo, y otras cosas de Falla, que son grandes vales hoy en día del siglo XX o del siglo XXI, pero esto se hace en el siglo XX. Es decir, es una mujer absolutamente intelectual, que aunque ella ha nacido en 1874, pero realmente es una mujer de la generación del 27, aunque por generación no corresponde, pero ella es una de las mujeres sobresalientes, a lo mejor hasta la primera mujer más importante de aquella época, puesto que nos ha dejado una obra dedicada a la mujer extraordinaria, con unas visiones novísimas y sobre todo, claro, con ese viaje ella ya está predispuesta cuando sale de Europa, cuando sale de España hacia Europa, pero realmente ella es una mujer con unas visiones progresistas absolutamente. Pero sobre todo, Gregorio Martínez Sierra ha pasado a las enciclopedias como dramaturgo feminista. Realmente esas obras las escribe María Lejárraga y las publica él. Pero hay 100 y pico de obras, comedia, dramas, de todo. Y ahí, y otra vez vuelvo, a lo mejor estoy insistente, a las cartas. Todo esto lo sabemos puesto que hay un epistolario en el que Gregorio Martínez Sierra le está pidiendo a ella: mándanos el segundo acto porque la compañía está sin poder ensayar. Se muere, por ejemplo, el director de ABC y le dice: escríbeme una carta de pésame, puesto que si no voy a quedar como un guarro, dice, puesto que todo el mundo le da el pésame a Luca de Tena, ¿no?, que era el director. Y es decir, tenemos absolutamente, a través de esas cartas sabemos todo. Las cartas de María no las tenemos, que sería maravilloso, porque las que conocemos, a él pocas, pero a amigos, verdaderamente es una mujer que es fabulosa, sobre todo la visión que tiene. Cuando ella se presenta por Granada, la Alpujarra, que hoy es un lugar de turismo muy frecuentado, de gran belleza natural, ella va sola con los hombres, y hay muchas mujeres que no se atreven porque hay una mujer entre hombres, y ella se planta y va a las casas y le dice: ¿por qué no van ustedes a oírme? Yo hablo del progreso para sus hijos, de que haya escuelas, de que sus hijos no sean lo que son sus padres, que estén 8 o 10 meses sin trabajar. Es decir, ella le habla con una cercanía y habla siempre a cada persona, pues ella quiere que se le entienda, como todos queremos, ¿no?, que nos entiendan. Pero como ella tiene ese abanico de inteligencia y ese abanico de cosas, ella está hablándole a aquellas mujeres
analfabetas de la Alpujarra, que se escandalizan porque va una mujer sola con un grupo de hombres, entre ellos Fernando de los Ríos y Ramón Asín, es decir, va una serie de personajes catedráticos o poetas o escritores, gentes preparadas, ¿no? Y entonces ella saca a estas mujeres de sus casas y las lleva, pues a lo mejor en una cuadra donde va a hablar, o en la plaza. Hay un caso muy famoso en Guadix, que dan, porque nadie quiere, porque son socialistas, en ese pueblo los escopeteros están pagados por los caciques y entonces van a que no hable, ¿no? Y entonces echan al vuelo todas las campanas durante todo el tiempo que ella tiene que hablar, ella y sus compañeros. O en otro sitio a los burros le atan a la cola y le ponen en el trasero un picante y los burros echan a andar, andar no a trotar, es decir, todas estas cosas miserables que pagadas por los caciques para no oír la voz de los socialistas, ¿no? Es decir, ya ella es una mujer no joven, ya ella tiene 60 años, para entonces, en el año 30, principios del 30, es una mujer muy mayor, que ya no tiene vida pública, como no tenían las mujeres, porque es una edad ya provesta para entonces, ¿no? Pero ella es la que le escribe la obra al marido. Y Catalina Bárcena, que es la primera actriz, es con la que luego se va a quedar Gregorio Martínez Sierra, es decir, durante mucho tiempo es su amante y luego ya un día se casa, porque ella queda embarazada y entonces María, que es una persona maravillosa, le dice que ella no le ha dado ningún hijo y que él va a tener un hijo con esa mujer, y entonces consciente, ya en 1931 se pueden separar y se divorcian. Pero cuando ellos van, ellos hacen, es el grupo este de gente de cine, que es un capítulo muy importante, y que cuando el cine deja de ser mudo y es sonoro, ella dobla muchas películas e interviene en muchas películas, guiones que le hace María, ¿no? Es decir, el odio de esta mujer a María es tremendo, puesto que ella ha creído que Gregorio Martínez Sierra es su Pigmalión, y entonces descubre que en esa mujer que ella odia, porque realmente es María Martínez Sierra, como ella se firma, y como es en la época la señora de la burguesía, se firmaban con los nombres del marido. Incluso ya cuando un poco avanzado los años 30, las mujeres se siguen llamando fulana de María, o como sea, del marido, ¿no? Hasta el punto de que la primera embajadora que tenemos en España, todavía la mujer no puede cobrar sus derechos. La mujer, por la ley española, no puede comprar ni una silla, y entonces el marido, tenemos las facturas de la editorial Caspe, que las facturas van a nombre del marido, puesto que la mujer no tiene opción a comprar nada, ni a firmar nada, ni un contrato, ni nada, ¿no? Y esta mujer se da cuenta, descubre, claro, no tenía más remedio que saber que esta mujer que ella odia es realmente el Pigmalión suyo, es quien le escribe las obras de teatro, que el marido firma, pero que realmente es ella, María Martínez Sierra, que sus apellidos son María Lejárraga. Ella era de San Millán de la Cogolla, de Logroño. Y aquí José Francés, me he ido muy lejos, pero José Francés, recojo el hilo, le presenta a Gregorio Martínez Sierra a Rafael Barradas. Es una época un tanto próspera, entre comillas. Tiene un trabajo fijo porque hace la escenografía y el vestuario y los carteles de la compañía de Gregorio Martínez Sierra. Realmente son una maravilla, ¿no? Esta palabra a lo mejor la estamos repitiendo mucho, pero realmente hay un libro de teatro del arte en el que están estos carteles y estas figurines, y verdaderamente es una maravilla la obra de Rafael Barradas.
Y ahí ocurre algo importantísimo, no para la compañía sí, puesto que hay un subidón con esta obra de Gregorio Martínez Sierra, de la compañía de Martínez Sierra, sino el drama personal que va a vivir Barradas, y es que él se enamora de Catalina Bárcena, hasta el punto que, claro, en los carteles, en todas partes está la cara de Catalina Bárcena, y hay una confidencia a Gutiérrez Gili que le dice: todas me salen Catalinas. Es decir, la tiene tan intronizada que le salen todas Catalinas. Y un buen día parece ser que también es Catalina la que le pide a Gregorio Martínez Sierra, el director de la compañía, que prescinda de los servicios de Rafael Barradas. Esto le causa un gran dolor, seguramente porque se va a ir, se va a alejar de esa visión que tiene a través del teatro, o a través de cuando hable con ella, o de tenerla cerca al estar en la compañía, y luego porque va a perder esa economía que hace tanta falta en su casa, puesto que tanto la madre como la hermana como la mujer, ellos hacen muñecas de trapo, y así es una cosa segura que tienen con la compañía Pallés, para la que luego también Barradas va a ilustrar obras de niños, obras infantiles. Y hay la enfermedad ya ha empezado a debilitar a Rafael Barradas, y regresan a Barcelona. Y es esa última etapa española de Barradas. Una etapa que se sucede a otras, pero todas muy ricas, todas con una gran colaboración, con un gran ritmo de trabajo, con muchas exposiciones, con muchas ilustraciones de libros, con muchas colaboraciones en la prensa. Es decir, mucho trabajo, a pesar de que ellos siempre van a vivir en la miseria, y que el sostén de esas tres mujeres que verdaderamente son las sacerdotisas de esa casa, en las que él vive ajeno a esa pobreza que viven. Y luego lo veremos cuando ya esté aquí, venga para acá y esté aquí en Hospitalet, cómo vive esa gente, ¿no? Nunca se quejan, a pesar de que Carmen Barradas es una gran pianista y una gran compositora, pero ella está haciendo muñecas de trapo, como la madre y como la mujer, y es el sostén fijo de la casa, pero orgullosas. Hay un amor compartido en estas tres mujeres hacia ese hombre, es el dios de la casa. Ellas saben, el artista, de lo que es capaz, de que es un hombre bueno, de que es un hombre trabajador, y que aunque la economía no esté boyante, pero él no deja nunca de trabajar. Se vuelven a Barcelona y se inicia, pues, seguramente la etapa a lo mejor hasta más feliz de Barradas, puesto que aunque se ha alejado de aquel mundo, que también es un mundo doloroso para él, aquí va a encontrar a esos amigos que, aunque haya estado en Madrid, nunca han dejado de tener colaboración y relación. Por ejemplo, con Gustavo Gili, con Gutiérrez Gili, de la familia de Gili, de los grandes editores. Ellos me dieron muchas cosas para el libro de García Lorca en Cataluña. Este libro yo se lo dediqué a esas gentes catalanas, a esos amigos de Federico, que hicieron posible ese libro. Ese libro que yo me salgo como autora, pero que realmente fue el inicio de los estudios de Lorca y Dalí. Lo ha reconocido la prensa y la crítica, y que para mí fue algo muy importante. Yo había hecho la biografía de Margarita Xirgu, ya estaba inmersa en esos años y en ese mundo, y cuando estuve en el archivo de los Lorca, yo me traje las cartas, naturalmente no los originales,
las fotocopias de esas cartas, y entonces fui buscando a esos amigos de Lorca. Y estaban casi todos vivos, algunos fuera de Barcelona, pero yo estuve viéndolos a todos, y yo le dedico este libro porque realmente, sin estas cosas que ellos me cuentan, realmente el libro no sería tan rico desde el punto de vista documental. Conservaban cartas, conservaban dibujos, conservaban cosas de Federico, escritos. Federico era la persona que escribía un soneto por la noche y cuando se encontraba un amigo al otro día se lo sacaba de los bolsillos y lo daba. Por eso la obra ha costado tanto tiempo reunir la obra de Lorca, que ahora parece que es la definitiva, pero realmente la familia todavía hay cartas que no le interesa que salgan a la luz. Hay todavía alguna cosa, y sobre todo porque yo mismo he tenido esa experiencia de gente que he ido a hacerle una entrevista, he ido a por su testimonio, y entonces me ha traído a veces críticas de teatro en papeles amarillos por el tiempo, y todo era un enriquecimiento que ponía de pie este libro, este mundo de Lorca que era desconocido, porque claro, él se va en enero de 1936 de Barcelona y al cabo de unos meses va a ser fusilado. Inmediatamente en España vamos a tener la guerra civil y el fascismo, que lo vamos a tener hasta que muere Franco y un poquito más. Entonces claro, es un mundo que había que sacar de esas catacumbas de cada cual que tenía. En Sitges encontré, Lorca le permitieron escribir en una revista catalana sus cosas en castellano, ¿no? Y allí me encontré al director de la Mie de les Arts, una revista muy buena, con muchos estudios, porque realmente era una revista de una importancia increíble y de una belleza fantástica. Hay dibujos de Dalí, cosas de Federico, de Sebastián Gad, de toda aquella colla de gente que todos eran extraordinarios, todos eran maestros en lo suyo. Y entonces me contaba una señora, el marido había muerto y Federico le había dedicado El romancero gitano, y ella se buscaba la vida en el centro de Sitges. Tenía una boutique de ropa de mujer, y entonces ella me habló mucho de Federico, me contó cosas estupendas de los conciertos de Federico en Sitges y de toda esa relación, que ha quedado una foto preciosa delante de la estación de uno de los viajes de Lorca a Sitges. Y lo bueno es que las cosas que me cuentan María de Federico y las cosas que me cuentan aquí, y que muchas veces podemos decir que ha habido un trasvase del tiempo y que hay cosas. Hay una máquina de fotografía en casa de Salvador y de Ana María, que es como un juguete para ellos, como son niños ricos, tienen esta máquina, este Kodak, y que realmente va a ser como una película, y que cuando se van a bañar, cuando van a comer, cuando está Federico en pijama o cuando está metido en el agua, él le tenía un miedo terrible al mar, entonces se metía, se ponía en cuclillas y le decía a María, hazme una foto para que la vean mis padres y para enseñarla a mis amigos, porque tenía un horror al agua, ¿no? Y me encuentro, todas estas cosas que me cuentan están allí tomadas por esta máquina fotográfica, y luego en los demás sitios me encuentro las cosas que me cuentan, que sacan cartas o que sacan. Esta mujer me decía, usted ve, había una hornacina, dice, eso ha estado tapiado todo el tiempo en el que podíamos perseguidos porque nos encontraran una cosa de Federico. Y entonces ahí estaba unas cartas de mi marido y quemamos El romancero gitano, que estaba dedicado a ellos, ¿no? Pero bueno, hoy nos parece una barbaridad, pero aquellos tiempos fueron unos tiempos, como todos sabemos, terroríficos, y bastaba con alguna cosa de estas para, por lo menos, para que dieran una buena paliza, para que hablara más, o para que estuviera un tiempo en la cárcel, o que fuera fusilado, como pasó en Granada, ¿no?
Y entonces esa fue la gran suerte mía y de la riqueza de ese libro, que yo por eso se la dedico a mis amigos catalanes que han hecho posible ese libro, ¿no? Ese libro que luego se ha ido enriqueciendo. Esta es la primera edición que la hizo Planeta, pero luego ha tenido varias reediciones, en la cual hay nuevas cosas, puesto que a mí cuando me interesa un personaje nunca ya lo dejo, como me pasa con Margarita Xirgu u otros personajes, yo sigo siempre y pienso, bueno, para otra reedición tengo nuevos materiales. Y esta señora me contaba esta cosa, que habían quemado el romancero, pero que allí habían estado unas cartas de Federico y unos escritos escondidos, y que luego me los da a mí para que yo los publique. Bueno, y entonces primero los Barradas, cuando llegan de Madrid, se establecen en una casa de la calle Diputación, pero luego se vienen ya a Hospitales. Hospitales, oye, ¿qué tiempo tengo? Porque no tengo... Son las 8:15. Bueno, yo quiero que me llaméis otro día que no os canse. La llamamos. Es un decir. Bueno, entonces, aquí se llega seguramente porque llega Rafael Barradas con sus 3 mujeres, con ese harén suyo particular. Y yo pienso también porque a lo mejor está alejado del ruido, pero también porque aquí la vivienda seguramente sería mucho más barata. Y entonces pues se establecen aquí, y la gente de Madrid, de Barcelona, vienen aquí a ver a una casa muy humilde donde había un piano, eso sí, alquilado, donde no había sillas para todos y que están sentados en el suelo o en cuclillas, como vemos por las fotos, y donde no hay nada, pero sin embargo está Barradas. Barradas que irradia arte, humanidad, solidaridad y una atracción humana extraordinaria para las gentes. Yo no sé, a lo mejor no tenían ni una silla, es porque realmente este hombre irradiaba algo que necesitaban todos, ¿no? Claro. Y entonces ocurren cosas donde conocemos la miseria absoluta de que es una continuación en la vida de Barradas. Le daban el pan fiado, por ejemplo. El panadero era Bartolomé, el señor Bartomeu, que sabe cómo viven, y entonces le dan el pan de balde, o se lo cobran cuando pueden, pero este hombre le lleva el pan. Y a Ángel Ferrán, que va a hacer un viaje y ha hecho una escultura y una exposición, de vez en cuando hay homenajes al que ha hecho un libro, o al que ha tenido un premio, o al que ha hecho un viaje y que luego cuentan todas las cosas que ha vivido. Es decir, ahí celebran todo, lo cual está muy bien, celebrar todo, siempre. Y a Ángel Ferrán le dedican un homenaje donde reunirse y oírle contar, donde uno recita, donde Federico toca el piano, alquilado, el viejo piano, dicen, de Carmen Barradas, y hay un ambiente donde el gran polemista Salvador Dalí se pelea con todos, donde lleva cuadros con cosas sexuales para aterrorizar a Barradas, y Barradas dice: yo pinto de rodillas. Y bueno, hay un gran ambiente, ¿no? Y entonces muchas veces Federico García Lorca, para romper la polémica, se sentaba al piano de Carmen Barradas y cantaba, por ejemplo, esa ventana. Bueno, lo voy a leer porque igual lo digo mal, ¿no? Cantaba una cosa andaluza, ¿no?, con la voz de Federico tan preciosa. Yo ahora no sé dónde. Esa ventana que mira al río, échame tu pañuelo que vengo herido. Cosas así muy alegres que rompían aquella tensión que había, o por esa ventana que vengo herido. Bueno,
Es una cosa así, me da pena no encontrarlo ahora, pero cantaba estas cosas, ¿no? Estas cosas populares que él había puesto música y a lo mejor también la letra, ¿no? Claro, y las cosas de Falla. Las cosas de Falla, el maestro Falla fue maestro también para Lorca en muchas cosas, no solamente en la música, sino también en lo humano. Y no podemos olvidar que Falla fue la única persona que cuando sabe que Federico está detenido va a preguntar ¿dónde está Federico? Y aquellas autoridades fascistas tan brutas y tan ignorantes sobre todo, le dice, ahí está el maestro Falla que quiere saber qué pasa con Federico. Y entonces dice, pero todavía queda un maestro vivo, porque como todos sabemos, los maestros y los profesores, sobre todo los maestros, fusilaban a todos y al hijo mayor, puesto que era el que había recibido los criterios del padre más cercano, ¿no? Y en Granada hay cientos de maestros fusilados, incluso con Lorca hay un maestro, ya lo sabemos, el maestro de Puliana fusilado. Entonces corre peligro. Manuel de Falla era un hombre que pesaba 45 kilos y medía 1 y pico, era una persona muy frágil. Parece mentira que luego pueda escribir esas cosas con esa fuerza, ¿no? que es una maravilla, sin embargo era algo muy frágil. Y corre peligro, pero lo bueno de Manuel de Falla, que todos conocemos su dimensión musical, pero hay una dimensión humana tan rica y tan grande como la musical. No solamente porque era Federico, que le había querido, que había sido su maestro, que había colaborado con él en tantas cosas, sino que, por ejemplo, él se dedica a salvar a gente, a la modista de su hermana, que es una joven mujer sindicalista que pertenece al sindicato de la aguja. Estas mujeres fueron fusiladas muchísimas. Aquellas gentes no sabían que la República, una de las cosas era que todo trabajador tenía que pertenecer a un sindicato. Él trató de... Esta modista de su hermana, que tenía 20 años, de salvarla, pero la fusilaron, ¿no? Trató de salvar a mucha gente, no siempre tuvo éxito. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Granada, que era salmantino, el alumno preferido de Unamuno, era el rector de Granada en 1936. Se habían ido con su mujer Gerda, que era alemana, que había conocido mientras él estudiaba en Alemania, hija de uno de los principales directores de periódicos de Alemania. Se habían ido a Salamanca y allí iba un coche a por ellos. A él lo fusilan, tenía 32 años, era un sabio extraordinario, era un hombre con unos conocimientos increíbles. Y a la mujer está en la cárcel, una cárcel que había hecho Victoria Kent, con cuartos de baño, con ventanales, para que las madres con sus hijos tuvieran sol. Es decir, esas cárceles que hizo Victoria Kent, una mujer también del 27, fabulosa, y ella está allí y la van a fusilar. Y entonces un día se presenta Falla, y le dice, usted tiene que bautizarse y tiene que cambiarse de nombre, tiene que hacer la primera comunión. Ella tenía un hijo de 2 años y claro, se hubiera convertido en maometismo, a lo que hubiera sido, porque bueno, sabe que al marido lo han fusilado. Entonces le ponen María Angustia y la bautizan y le hacen la primera comunión a esta mujer, ¿no? Y que sus padres van a venir a Granada huyendo de los nazis, y que van a venir a Granada por ellos, y el padre está en un campo de concentración y la madre, desde que llegan los nazis a por él, pierde el conocimiento y ya es una mujer que no recobra nunca más la lucidez. Es decir, son unos dramas que se enlazan con otros, pero ella a Gerda la puede salvar, porque la mujer, claro, se bautiza, 40 veces se hubiera bautizado, imagino. Y este era Falla, y ahora yo no sé por qué he sacado a Falla, pero lo he sacado pues puesto que era
por la relación que tienen y porque Lorca en la casa en el Ateneillo tocaba mucho a Falla, porque ya sabemos su música como era de brillante y de colorista y rítmica, y a todo el mundo alegraba, ¿no? Y un buen día que le hacen un homenaje a Ferran, a este escultor, porque ha hecho ese viaje, porque entonces tocan a la puerta y aparece el señor Bartomeu con unas bandejas y unas botellas de Jerez, y el pobre, que era un hombre muy modesto y muy extraordinario, por la mañana Carmen le había dicho a su hermano, entonces Barradas hacía una serie de cuadros con un personaje, San José, albañil, pintor, panadero, siempre con oficios, ¿no? Y hay uno que tiene como una bomba, que es, no sabemos qué es, pero parece una bomba, y uno de ellos dice, este debe ser San José anarquista, puesto que mira dónde tiene la bomba, ¿no? Y esa anécdota se recuerda mucho. Y entonces este hombre tan humilde, cuando llega con aquellos presentes, que nadie sabe en una casa tan pobre cómo llegan estos presentes, dice, bueno, me he retrasado, pero aquí estoy, se lo deja y se va. Y es que por la mañana Carmen había dicho, tienes que hacer un San José panadero al señor Bartomeu porque nos da el pan, nos trae el pan y no sé cuánto tiempo ya, cuántos panes le debemos. Y entonces este hombre que no quiere aceptar aquel cuadro, que es un San José pues lleno de harina y emblanquecido, y que Carmen dice que sí, que se empeña en que tiene, y le deja el cuadro, aparece con este presente, en este momento en el que hay un lucimiento tremendo y que todo el mundo sabe que de dónde ha sacado esos presentes, ¿no? Pero que sin embargo todos disfrutan. Y entonces esto es una anécdota de esa miseria en que vive esta gente, y en el que esta gente más o menos ricas o más o menos bien aposentadas llegan hasta Hospitalet, que es el Ateneillo de Hospitalet, el famoso Ateneillo de Hospitalet. Y bueno, ya voy a ir cortando, ¿no? Lo que yo creo que se está dispuesto. Bueno. Aún te queda un poquito. Bueno, que Lorca es uno de los ateneístas de Hospitalet. Y Lorca se va en el año 27, en el año 28 Barradas se va a su tierra, y como todos sabemos, esta gente extraordinaria que he mencionado por ahí, él ya es un hombre muy deteriorado físicamente, la enfermedad ya se le nota mucho, está tuberculoso y ha pasado muchas privaciones. Su vida es corta pero muy rica, la obra que nos deja es fabulosa. Y entonces se reúnen y deciden que la Galería Dalmau, que es una galería absolutamente de una modernidad increíble, donde expone Dalí, donde expone Miró, las primeras cosas, es decir, es un hombre con una mentalidad absolutamente europea y con un concepto de la gente que tiene. Está Salvat Papasseit también, es decir, hay unos nombres que son míticos, y como por ejemplo Salvat Papasseit, que nos llena de emoción, no solamente por su poesía, sino por su vida también tan dura y tan pobre y tan herida, ¿no? Y entonces hacen posible que les pongan esta galería, pero hacen más todavía. Es que hablan con el representante aquí de Montevideo y le dicen que este hombre, él tiene la añoranza, quiere irse a su tierra, él sabe que la enfermedad ha entrado en una fase ya final y entonces quiere volver a su tierra. Y este hombre este grupo logra que este hombre lo nombren director del Museo Nacional de Montevideo. Y entonces se embarcan en el año 28
es un hombre ya muy herido. Ahí, hasta el último momento, toda esta gente va a despedirlo al barco, y es una cosa, Gutiérrez Gili lo cuenta con una emoción, como gran poeta que era, con una emoción lírica maravilloso, y todos saben que no van a ver, no se van a encontrar más con Rafael, pero que va a morir en el sitio que quiere, en su tierra. Y en efecto, a los 4 meses de llegar a Montevideo, Barradas muere siendo director de su museo, y con la alegría, imagino, de volver, de darle un gusto a su nostalgia de su tierra y quedar en su tierra, y muere allí. Cuando Federico va en 1933 a Argentina y a Montevideo, él quiere rendirle homenaje a Barradas, y entonces se van al cementerio, y eso lo voy a leer porque es un momento muy emocionante y está mejor leído que hablado. Yo espero que lo voy a encontrar. Siempre llevo muchos papeles y luego no me sirve mucho de nada, pero bueno, pero los tengo ahí. ¿Dónde están mis gafas? Aquí. Federico está herido por la suerte que ha corrido Barradas. Sabe que es un gran artista y que muere en la miseria. Y entonces, esto forma parte del libro García Lorca en Cataluña. Para entonces, la memoria de Rafael Barradas había sido reivindicada en su país. Sus cuadros se exhibían permanentemente en la Galería Barradas, situada en la calle de Joaquín Requena, 1730. Carmen, la hermana del pintor, cuidaba de que la sala fuera algo vivo, animado por conferencias y recitales de ella misma. Federico debió visitar esa galería a su paso por Montevideo. Entre los papeles lorquianos que hemos encontrado hay una tarjeta dirigida al poeta de fecha 23 de noviembre del 33, en la que leemos: «Felicito al poeta Federico García Lorca por sus triunfos, invitándole especialmente a su paso por Uruguay, ofreciéndole en su honor un acto en la Galería Barradas. Mis discípulas del Instituto Normal cantarán canciones y esperan oír del poeta andaluz la expresión pura de España, de la España magnífica, como decía Barradas. Saludos, Carmen Barradas». García Lorca, durante su estancia en Montevideo, fue al encuentro del amigo perdido y fidelidad a su recuerdo. Federico había dicho en esta visita a un periodista: ¿sabe usted en lo que pensaba en Montevideo mientras los fotógrafos me enfocaban y los periodistas me hacían preguntas? Pues en Barradas, el gran pintor uruguayo, a quienes uruguayos y españoles hemos dejado morir de hambre. Me dio una gran tristeza el contraste. Lo he de decir en una conferencia en Montevideo. Me lo impuse. Todo eso que me daban a mí se lo quitaban a Barradas. A mí me emociona, perdonar. García Lorca, durante su estancia, como he dicho antes, fue al reencuentro del amigo perdido. Y había un granadino, José Mora Guarnido, que es el primer biógrafo de Lorca. Un libro hermosísimo, el primero en el que cuenta cosas que los demás luego hemos tomado en notas, naturalmente, pero un libro hermoso, puesto que él conoció a Lorca de niño, y entonces hablaba de ese Lorca músico, de ese Lorca que empieza a pintar, de ese Lorca que empieza a escribir, de sus primeras conferencias. Es decir, él cuenta cosas que las ha vivido. Por eso ese libro es un libro entrañable y que está vivo y que está fresco, puesto que es no solamente la primera biografía de Lorca, sino que es un libro maravilloso. Este hombre está allí en un periódico trabajando, se llama José Mora Guarnido, y dice: «Fue un día triste y lluvioso.
como previamente elegido para la circunstancia. Un grupo de amigos, que la muerte posteriormente se ha encargado de ir achicando, acompañamos a Federico al cementerio del Buceo, donde estuvo enterrada Margarita Xirgu, hasta que vinieron sus restos aquí. Formamos círculo en torno al trozo de tierra tumba de Barradas, y el poeta, en silencio, fue arrojando, este poeta era Lorca, fue arrojando un puñado de humildes florecillas. Ninguna solemnidad, ni el menor aparato, sino un sencillo y callado acto de recordación y de meditación. Cada cual con su fe o con su triste falta de fe. Y guardamos durante breves minutos reverente quietud, y cada cual tuvo ocasión de pensar cómo liga la amistad a las armas y las mantiene trabadas por encima de la distancia y por encima de la muerte. Gracias. Tenemos unas fotografías y para terminar, pues estaría bien que Antonina nos fuera pues ilustrando un poquito cada fotografía. Lo que... Esta fotografía que veis es la que he dicho antes, en que esto es en la estación, delante de la estación de Sitges, y están todos los grandes amigos. De izquierda a derecha, Martí Fons, el poeta Foix, Sebastián Gas, Luis Montañá, Josep Carbonell, Federico García Lorca, Salvador Dalí y Maggi Acasañas, Camino del Ateneillo. Bueno, lo que hablábamos antes. Este es el autobús que decía... Aquí tenemos una crítica extraordinaria, ¿eh? Sí. En la segunda fila, ¿eh? Una mujer de las que sabe de arte moderno más que nadie. Sí. Bueno, ese es el autobús que hoy nos parece una cosa preciosa. Este es el terrao de aquí en el Ateneillo, en la casa de Rafael Barradas. Aquí están sus amigos, con Margarita Xirgu, que fue muy amiga de Barradas y que ya por no hacerlo más largo no hemos hablado, pero que ella pertenecía a este grupo y que tenía mucho contacto, sobre todo con Barradas, que tenían un lenguaje, ella como directora de su compañía, por la cosa del vestuario y la escenografía y tantas cosas con Barradas. Sigue, esta es Catalina Bárcena, como veis. Esto es el Ateneillo de Hospitalet y ese es la figura que él pinta, ese caballito, como emblema del Ateneillo. Esta carta está dirigida a Torre García, también uruguayo, muy amigo de él y que le ayudó en algún momento. Aquí está Federico, está Ana María, que es la que está junto a Federico a la derecha. Federico está en Albornoz, como decíamos. Esta es una foto sacada con esa maquinilla de ellos y que nos hace parecer una película de la estancia de Lorca en Cataluña y en Cadaqués. Y está Salvador sentado, luciendo sus piernas, era un hombre guapísimo. Y esto es también en Sitges. Aquí está Montañá con su novia. Y está Gas, que es este gordito de la izquierda. Todos sabemos, no hemos hablado del epistolario de Sebastián Gas con Federico, pero seguramente es de los epistolarios más importantes de Federico con Gas desde el punto de vista artístico, igual que con Ana María. Esos dos epistolarios son esenciales. Con Ana María tiene otro cariz de poesía, de describirle Granada como las torres llenas de encajes fabulosos, de piedras preciosas. Es una cosa absolutamente fantasiosa, pero de una belleza increíble, porque siempre Federico y su familia quiso que Salvador Dalí y Ana María fueran a Granada, pero que nunca fueron. Y aquí está Barradas, sentado, está Jarnés, luego Pérez de la Osa y Luis Buñuel a la derecha. Y
después, debajo está Federico con ese sombrero muy raro, y luego está Barradas. Federico le tiene el brazo echado por la espalda, se le ve la mano de Federico a Barradas. Este Barradas, esto es un retrato de Clarina Vicent, y es como está en el café en el que él solía dibujar y escribir y recibir a sus amigos. Es muy bello esta composición de Clarina. Este es Rafael Barradas. Esto es un dibujo que le hace de estilo clovista, como payasos, y está con el periodista Maroto. Esta es la Galería Barradas en Uruguay, y está firmada la carta por Carmen Barradas, una mujer muy culta. Y este es Casino Sansen, muy famoso y muy buen amigo en los cafés de Madrid. Y estos son dibujos a tinta sobre papel de Rafael Barradas, y es una carta gráfica que le escribe desde Madrid a Gutiérrez Gili, y entonces le dice, él quiere que se vaya a Madrid, pero él dice que necesita tener una cosa fija en un periódico, una colaboración, y entonces le dice que no, que eso ya surgirá, pero que en su casa tiene casa para él, cuando su casa era una casa muy pobre y muy pequeña. Y dice, a lo mejor tienes que sacar los pies por la ventana, que es como acaba la carta. Gutiérrez Gili tiene los pies porque no le cabe en la habitación tan pequeña, ¿no? Es una gente, esta de la generación del 27, que la amistad para ellos fue muy importante, y otra cosa importante que debía ser importante para todos, y es el humor. En la pobreza más absoluta siempre había esos destellos de dibujo o de salidas de humor. Y aquí están las revistas en las que colaboró Barradas, muy famosa, la revista Ultra, gallega, muy importante. Y esto es La Casa de Hospitalet, que es un dibujo precioso, y que se conoció a la muerte de Gutiérrez Gili porque está en una de sus cartas. El carro, una escena de las calles de Hospitalet, el carro de la basura. Y esto es una cosa preciosa a Catalina Bárcena, que está en una carta en que aquí hay una parte escrita por Federica, Federico en la que está llorando, y es un recuerdo a esta mujer. Ese retrato está hecho por Barradas, y siempre le salían Catalinas, decía él. Esto es otra escena aquí en Hospitalet, un dibujo, y parece que es un organillero, claro, un organillo. Y estos son emblemas. Hay un libro de un álbum de firmas, que las gentes que llegan al Ateneo firman, y hay las cosas más variadas, ¿no? Esta mantilla, esta mujer con mantilla, y ese poema es la firma de Federico. La música es de Regino Sáenz de la Masa. Es decir, cada uno pone la impronta de lo que es, de lo que hace. Y esto es una reunión en el Ateneillo, yo la he descubierto hace poco. Y este es un grupo de gentes en la casa de la derecha, a mi mano, es lo que hemos visto antes, y luego están los personajes fabulosos. Es un montaje en el que, claro, no falta Margarita Xirgu. Y eso es lo que teníamos preparado. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Espero que se hayan divertido. Y gracias a Antonina. Y a ver si la tenemos pronto por aquí y podemos subirla otra vez, porque ella tema tiene para toda la noche. Muchas gracias. Gracias.